¿Alguna vez te has preguntado cómo hay personas capaces de mantener la calma cuando todo a su alrededor se desmorona? Personas que no se quiebran, que no pierden la cabeza, que actúan con serenidad incluso en las peores circunstancias. No es suerte, no es genética, es un entrenamiento, un compromiso con una forma de ver la vida que no depende del ruido externo, sino de la fuerza interna. En este video te compartiré 10 enseñanzas esenciales que, reinterpretadas desde la mirada estoica, pueden ayudarte a cultivar esa misma serenidad, no como un estado pasajero, sino como una forma de estar en el mundo. Quédate hasta el final, porque además de estas enseñanzas, voy a compartir contigo una práctica sencilla pero transformadora que podrás empezar a aplicar hoy mismo. Una herramienta que no requiere retiros espirituales, ni silencio absoluto, ni años de estudio. Solo requiere tu atención, tu presencia, tu decisión de vivir con más claridad, incluso en medio del caos. El pensamiento estoico, con su profundidad milenaria, no busca escapar del dolor ni negar las dificultades. Las enfrenta, las mira de frente, nos recuerda que no tenemos control sobre lo que sucede afuera, pero sí podemos controlar cómo respondemos por dentro. Esa es nuestra verdadera libertad, y desde ahí es donde nace la serenidad, no como ausencia de conflicto, sino como la capacidad de mantenerte firme cuando todo lo demás se tambalea. Lo primero que debemos entender es que el estrés y la ansiedad no son enemigos, son señales, manifestaciones naturales de la vida humana que, si sabemos escucharlas, pueden convertirse en maestras. El estoicismo no pretende eliminarlas por completo, sino transformar nuestra relación con ellas. Lo que te altera no es lo que sucede, sino lo que tú interpretas sobre eso que sucede. Cambia tu mirada y cambia tu experiencia. Uno de los primeros pasos para recuperar la serenidad es reconectar cuerpo y mente, algo que el pensamiento estoico comparte con otras filosofías de sabiduría. Cuando tu mente está llena de preocupación, tu cuerpo lo refleja con tensión, con agitación, con malestar. Y cuando tu cuerpo se libera, tu mente también empieza a aflojar. El dominio de uno facilita el dominio del otro. No son dos cosas separadas, son dos partes del mismo instrumento. Tu herramienta más valiosa. Y aquí aparece una de las prácticas más poderosas y olvidadas, la respiración consciente. Una herramienta tan simple que solemos subestimarla, pero es probablemente uno de los caminos más accesibles al autodominio. No necesitas nada para hacerlo, solo detenerte y observar. El simple hecho de llevar tu atención al flujo del aire entrando y saliendo de tu cuerpo cambia tu estado mental. Es un recordatorio físico de que puedes estar presente sin huir, de que puedes volver a ti incluso en medio del ruido. Cuando el estrés te abruma, cuando la ansiedad empieza a tomar fuerza, haz una pausa. Si puedes, cierra los ojos. Lleva la atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tu pecho y luego sale lentamente. No intentes controlarlo. Solo obsérvalo, un ciclo, una ola, un regreso al presente. Con cada inhalación recoges claridad. Con cada exhalación sueltas lo innecesario. Poco a poco, tu mente se despeja, tu cuerpo se suaviza. No porque el problema haya desaparecido, sino porque tú has cambiado la forma de estar con él. Esta práctica, aunque sencilla, tiene un poder inmenso. No solo sirve en momentos de crisis, también puedes integrarla en tu día a día, caminando, comiendo, esperando, en una fila. Cuanto más la practicas en momentos comunes, más disponible estará cuando realmente la necesites. Es una forma silenciosa de recordarte que el único momento real
es este. No el pasado que ya no puedes cambiar, no el futuro que aún no llega. Solo esto, ahora, y en ese ahora tú puedes decidir cómo estar. Uno de los mayores enemigos de la serenidad es la necesidad de control. La ilusión de que si planeamos todo a la perfección, si lo predecimos, si lo sostenemos con fuerza, entonces todo saldrá bien. Pero la vida, como bien señala el estoicismo, no se rige por nuestras expectativas. Se rige por el cambio constante, nada permanece igual, y resistirse a eso es agotador. El estoico comprende que nada le pertenece del todo, que ni el éxito, ni la fama, ni siquiera los vínculos más profundos están bajo su dominio eterno. Lo único que le pertenece es su juicio, su actitud, su capacidad de elegir cómo responder ante lo que no puede controlar, y desde ahí suelta. No por indiferencia, sino por lucidez, porque entiende que luchar contra lo inevitable no es valentía, es desgaste inútil. Cuando estás en medio de una situación difícil, un conflicto, una carga laboral aplastante, un problema familiar, es fácil sentir que estás atrapado, que no hay salida. Pero ahí es donde el pensamiento estoico te ofrece una vía alternativa. Recordarte que incluso eso, lo que hoy parece eterno, también pasará. Incluso el dolor más agudo está condenado a transformarse. Nada es permanente, ni el placer ni el sufrimiento. Lo único constante es el cambio. Esa conciencia no es resignación, es liberación. Porque si sabes que el malestar no durará para siempre, puedes dejar de resistirte y empezar a enfrentarlo con más calma. Puedes decirte, esto también pasará. Y con esa simple frase, recuperar un poco de espacio interior, un poco de aire, un poco de claridad. No se trata de negar la dificultad, sino de abrazarla sin quedarte atrapado en ella, de aceptar que la vida cambia y que tú puedes cambiar con ella. La próxima vez que te sientas superado por una situación, repítelo, en silencio, esto también pasará. No como una evasión, sino como un acto de conciencia, porque cuando dejas de luchar contra lo que es, tu energía deja de irse en la resistencia y empieza a estar disponible para actuar con sabiduría. Desde ese lugar, incluso lo más difícil se vuelve transitable. Y aquí volvemos a algo esencial, el cuerpo como canal. El estrés no solo vive en la mente, se ancla en los músculos, en la respiración, en los órganos. Por eso, cuando queremos recuperar la calma, también debemos liberar al cuerpo. El estoicismo, aunque muchas veces se asocia con la mente, reconoce el valor de cuidar lo físico, porque cuerpo y razón no están en guerra, son aliados. Y si uno se relaja, el otro también puede encontrar su centro. Mover el cuerpo, aunque sea con un simple paseo, tiene el poder de interrumpir la espiral de pensamientos. No necesitas entrenamientos extremos ni rutinas perfectas. Basta con caminar, estirarte, respirar al sol. Cuando lo haces, no estás escapando del problema. Estás generando condiciones internas para mirarlo desde otro ángulo. Estás dándole a tu mente un entorno más claro para actuar. Imagina esto, has tenido un día tenso con decisiones por tomar, responsabilidades que se apilan, ruido mental. Y en vez de encerrarte más en ese estado, eliges caminar, salir al aire, estirar los hombros, sentir el suelo bajo tus pies. Con cada paso, sueltas un poco, no porque hayas resuelto todo, sino porque has cambiado de estado. Has elegido no quedarte prisionero de la tensión. Pequeños actos así, caminar, moverse, respirar conscientemente, son declaraciones silenciosas de soberanía personal. Le estás diciendo a tu mente, no vamos a hundirnos en esto, vamos a atravesarlo, y lo haremos desde la calma, no desde el pánico.
Ese gesto, repetido una y otra vez, va modelando tu carácter. Te convierte en alguien que no reacciona a todo, sino que responde con intención, y esa es una de las formas más puras de libertad. Cuidarte no es un acto superficial, es una forma de respeto hacia tu propia vida, una expresión de virtud, de responsabilidad. En el estoicismo, el cuidado del cuerpo no es vanidad, sino disciplina, porque el cuerpo es la herramienta con la que enfrentamos el mundo, y si no lo cuidamos, nuestra mente también se debilita. No se trata de perseguir un ideal físico, sino de mantener el vehículo con el que transitamos nuestra existencia en un estado de equilibrio. Y uno de los aspectos más descuidados en tiempos de estrés es la alimentación. No porque no sepamos qué comer, sino porque dejamos que la prisa y la ansiedad decidan por nosotros. Comemos sin pensar, rápido, cualquier cosa, como si el cuerpo fuera un depósito, no un templo. Pero el estoico no actúa por impulso. Observa, elige, decide conscientemente lo que entra, no solo en su mente, sino también en su organismo. La alimentación consciente no es una dieta, es una práctica de atención. Comer con presencia, observando los colores, los sabores, el ritmo. Dejar de ver la comida como un trámite y empezar a verla como un momento de reconexión. Porque en esos actos sencillos, cotidianos, también entrenamos la virtud. También cultivamos el dominio. La próxima vez que te sientes a comer, aunque sea algo simple, haz una pausa. Mira tu plato, respira, mastica despacio, agradece. No porque sea una ceremonia, sino porque es una forma de recordarte que estás aquí, que mereces estar bien, que incluso en medio del caos puedes elegir cómo nutrirte. Esa decisión, repetida una y otra vez, moldea tu carácter, te ancla, te fortalece, y el entorno, aunque no lo parezca, también alimenta tu estado interior. Vivimos expuestos a estímulos constantes, a notificaciones, pantallas, voces, pero el estoico elige, no se deja arrastrar por todo lo que aparece. Decide con qué alimenta su mente, qué conversaciones sostiene, qué mensajes deja entrar, y eso es parte de su práctica, porque lo que consumes a diario, información, palabras, imágenes, termina conformando tu paisaje mental. Si no filtras eso con conciencia, será ese ruido el que te gobierne por dentro. Así como eliges alimentos que nutren tu cuerpo, también puedes elegir entornos que nutran tu mente. Silencio cuando lo necesites. Música que eleve. Espacios ordenados que respiren calma. Gente que te inspire, ideas que te hagan pensar, no para aislarte, sino para proteger tu centro, porque estar bien no es un accidente, es una construcción, una práctica diaria. En esa misma línea, hay otra dimensión muchas veces olvidada: el apoyo mutuo. Vivimos en un mundo que glorifica la autosuficiencia, como si pedir ayuda fuera signo de debilidad. Pero incluso los estoicos sabían que no. Nacemos para vivir aislados. Somos parte de una comunidad. Y la virtud se cultiva también en el vínculo, en saber sostener y en saber dejarse sostener. Cuando compartes tu carga con alguien en quien confías, no estás mostrando fragilidad. Estás mostrando valentía, la valentía de ser real, de ser humano. Porque aunque tú seas capaz de contenerte, de resistir, de dominar tus impulsos, eso no significa que debas hacerlo todo solo. Saber cuándo hablar, cuándo soltar, cuándo aceptar un abrazo, es parte del camino hacia una vida más serena. Rodearte de personas con las que puedas ser tú mismo, sin máscaras, sin defensas, es un acto de inteligencia, no por dependencia, sino por comprensión, porque las relaciones que construimos son también parte de la arquitectura de nuestra calma. No necesitas muchas,
solo las suficientes para recordarte que no estás solo en esta travesía. En un mundo que nos empuja constantemente hacia afuera, hacia el ruido, hacia la reacción, hay algo que siempre permanece a tu alcance: tu respiración. No como un simple mecanismo biológico, sino como una puerta, un recordatorio, una práctica silenciosa de retorno. En el pensamiento estoico, donde el autocontrol es una virtud, la respiración se convierte en un entrenamiento invisible, una forma de sostenerte a ti mismo, incluso cuando todo lo demás tiembla. Porque cuando todo se desborda, lo primero que se altera es el aliento. Se vuelve corto, entrecortado, agitado. Y muchas veces ni siquiera lo notamos. Vamos por la vida, en piloto automático, saltando de pensamiento en pensamiento, de estímulo en estímulo, sin espacio para simplemente respirar. Pero cuando decides observar tu respiración, no estás escapando de la realidad. Estás recuperando el mando. Estás volviendo al único momento donde puedes actuar con virtud, el presente. Piensa en esto: estás en medio de un día agitado. Tu mente salta de preocupación en preocupación. Tu cuerpo está tenso, tu respiración superficial. Sientes que todo te sobrepasa. Pero en vez de seguir corriendo detrás de todo, haces una pausa. Te detienes, cierras los ojos y llevas tu atención a lo más básico, el aire entrando y saliendo, nada más. Solo eso: inhalar, exhalar. Presencia. Ese pequeño gesto es una declaración de poder, no sobre el mundo, sobre ti mismo. Porque mientras el mundo sigue girando, tú has elegido no dejarte arrastrar. Has elegido permanecer. Respirar conscientemente no es solo una técnica, es una práctica de autoobservación. Es el primer paso hacia el dominio interno. Porque si puedes dominar tu respiración, puedes empezar a dominar tu mente. Y si puedes dominar tu mente, puedes cambiar tu forma de estar en el mundo. No necesitas un lugar especial, no necesitas una hora perfecta. Puedes practicar en cualquier momento, antes de entrar a una reunión, mientras esperas, en el tráfico, al despertar o al acostarte. La clave está en la atención, en la intención. En decidir que, por unos instantes, vas a regresar a ti, a tu centro, y desde ahí observar todo con más claridad. Los estoicos hablaban del poder de la pausa, ese espacio entre estímulo y respuesta donde nace la virtud. La respiración consciente te da exactamente eso: una pausa, un respiro, un margen entre lo que ocurre afuera y lo que decides hacer tú. Y en ese espacio es donde puedes elegir actuar con justicia, con templanza, con sabiduría, no por impulso, no por miedo, sino desde tu esencia. Y no se trata solo de los momentos difíciles. También puedes usar la respiración consciente para saborear más intensamente los momentos simples. Comer con atención, caminar con presencia, escuchar a alguien sin interrumpir, estar. Realmente estar, porque la serenidad no se construye solo en la crisis, se cultiva en lo cotidiano, en lo que solemos pasar por alto, en lo que parece insignificante. Cada vez que eliges respirar con atención, estás entrenando algo mucho más grande que los pulmones. Estás entrenando tu alma. Estás recordando que no eres esclavo de las circunstancias, ni de tus emociones, ni de los pensamientos que pasan por tu mente. Eres más que todo eso. Eres quien elige cómo responder, y eso, en el lenguaje estoico, es libertad. Mucho del sufrimiento que cargamos no proviene de lo que sucede, sino de cómo interpretamos lo que sucede. Nuestra mente, al no aceptar la realidad tal como es, se aferra, discute, resiste, y en esa lucha interna desgasta su energía. El estoico no niega el dolor ni evade los hechos, pero entiende que la fuente del sufrimiento no está fuera, está en su relación con esos hechos.
en sus pensamientos, en sus juicios, en sus expectativas. Cuanto más rígida es la mente, más sufre, porque quiere que las cosas sean de una sola manera, porque no tolera que la vida tome caminos distintos a los que había planeado. Pero la realidad no sigue nuestros esquemas. Es cambiante, inestable, impermanente. Y cuando aprendemos a adaptarnos a ella, en lugar de intentar controlarla, dejamos de quebrarnos. Nos volvemos como el bambú, flexibles, firmes, vivos. Y eso es resiliencia. Ser resiliente desde la mirada estoica no significa resistirlo todo con los dientes apretados. Significa adaptarse sin perder el centro. No se trata de convertirte en piedra, inmóvil ante la tormenta. Se trata de aprender a moverte con el viento sin romperte, de doblarte, si es necesario, sin perder tu raíz. Y esa raíz es tu virtud, tu integridad, tu forma de responder con claridad, incluso cuando todo parece estar en tu contra. La primera forma de construir resiliencia es aceptar la realidad tal como es, no desde la resignación, sino desde la comprensión. Porque cuando dejas de pelear contra lo inevitable, te queda espacio para actuar con inteligencia. Y eso requiere una renuncia. Dejar de aferrarte a cómo deberían ser las cosas. El debería es una trampa mental. El estoico no vive en lo que debería ser, vive en lo que es, y desde ahí decide cómo actuar. Imagina que enfrentas un problema serio, una pérdida, una traición, un obstáculo imprevisto. Lo natural es sentir frustración, tristeza, incluso rabia. Pero el problema no es sentir. El problema es quedarte atrapado ahí, creyendo que ese dolor define tu vida. El estoico siente pero no se hunde. Siente pero no se paraliza. Observa su emoción, la reconoce y luego actúa. Porque sabe que su poder no está en evitar el dolor, sino en no dejarse destruir por él. Y parte de esa fuerza nace del desapego, no del frío emocional, sino del entendimiento profundo de que no controlamos los resultados. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos asegurar el desenlace. Y si nuestra paz depende de que todo salga exactamente como lo planeamos, siempre estaremos en manos del caos. El desapego estoico es una forma de protección sin evasión. Es decir, haré lo que está en mis manos, pero aceptaré lo que no puedo cambiar. Cada vez que sueltas una expectativa rígida, recuperas energía. Energía que antes estaba atrapada en la fantasía de controlar lo incontrolable. Y con esa energía puedes actuar con más sabiduría, puedes ver con más perspectiva, puedes crecer. No como quien colecciona victorias externas, sino como quien aprende a dominarse a sí mismo en cada desafío. Y hay algo más. La resiliencia se cultiva también en lo cotidiano, en los pequeños fracasos, en las decepciones mínimas, en cada momento en que algo no sale como esperabas y eliges no colapsar. En cada vez que la vida te contradice y tú eliges observar, ajustar, continuar. Esa práctica diaria es la que fortalece tu espíritu. Y cuando llegan los grandes desafíos, ya tienes la base, ya tienes la estructura interior para resistir sin endurecerte. No estamos hechos para vivir en aislamiento. Aunque el pensamiento estoico valora la autosuficiencia interior, también reconoce que el ser humano florece en relación con los demás. No como alguien que necesita aprobación para sentirse completo, sino como alguien que elige compartir su camino con otros desde la libertad, no desde la dependencia. Y aquí es donde muchas veces confundimos el amor con el apego, la compañía con la exigencia, la conexión con el control. Una relación sana, desde la mirada estoica, no nace del deseo de que el otro nos complete.
Nace del deseo de compartir desde lo que ya somos. Cuando te relacionas desde la carencia, desde la necesidad de ser validado, cualquier desacuerdo se vuelve amenaza, cualquier distancia, abandono. Pero cuando cultivas tu centro, cuando vives desde tu virtud y no desde la falta, los vínculos dejan de ser una zona de riesgo y se transforman en un espacio de crecimiento. El estoico se relaciona sin poseer, ama sin aferrarse, escucha sin imponerse, no exige perfección, pero sí autenticidad, porque entiende que cada persona es un mundo en proceso, con sus ritmos, sus sombras, sus luces, y por eso, en lugar de querer cambiar al otro, elige comprenderlo, no desde la tolerancia pasiva, sino desde la sabiduría que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo soltar. Uno de los mayores gestos de respeto en una relación es aprender a escuchar de verdad. Estar presente sin pensar en lo que vas a decir después, sin juzgar, sin corregir cada frase. Solo estar. El silencio compartido, cuando nace de la presencia real, puede ser más profundo que 1000 conversaciones. Porque a veces, lo que el otro necesita no es una solución, sino un espacio donde poder ser sin sentirse evaluado. La virtud estoica también se expresa en los vínculos a través del respeto. Respetar no es simplemente ceder, es reconocer que el otro tiene derecho a pensar distinto, a elegir otro camino, a equivocarse incluso. Y desde ahí, elegir si ese camino puede compartirse o no, sin resentimiento. Porque el respeto no es resignación, es claridad, es saber cuándo unir y cuándo dar espacio, y cuando los límites se cruzan, porque en toda relación puede pasar, el perdón se convierte en una práctica necesaria. No el perdón que calla y acumula, sino el que observa con lucidez, el que comprende que todos, en algún momento, actuamos desde la confusión, el miedo o el dolor. El perdón estoico no niega la herida, pero se niega a vivir atrapado en ella, no porque olvide, sino porque elige no llevarla como una carga eterna. Pero también hay un tipo de desapego que es vital en los vínculos humanos, el de las expectativas. Cuanto más rígida es nuestra imagen de cómo debería ser el otro, más sufrimos. El estoico no impone su mapa mental a los demás, los observa, los acepta y actúa en consecuencia. Si puede construir algo valioso desde esa aceptación, lo hace. Si no, se retira con dignidad, sin rencor, sin drama, porque entiende que la libertad del otro es tan sagrada como la propia. Y en ese camino, las relaciones dejan de ser una fuente constante de ansiedad. Se vuelven espacios de sinceridad, de expansión, de crecimiento compartido, no porque todo sea perfecto, sino porque ambas partes deciden cultivar el respeto mutuo como una forma de sabiduría vivida. Y eso transforma todo. En un mundo que grita, guardar silencio es un acto de poder, no porque te vuelvas invisible, sino porque aprendes a escuchar lo que realmente importa. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es el espacio donde empieza la claridad. Y, para el estoico, claridad no es comodidad, es preparación, es ver la realidad sin los filtros del miedo, del deseo o de la prisa. Es entrenarse para no ser esclavo de cada emoción que aparece. Cuando decides sentarte en silencio, aunque sea unos minutos, estás haciendo algo que pocos se atreven a hacer: mirar hacia adentro. La mayoría huye, se entretiene, se llena de estímulos. Pero tú te sientas, respiras y observas, no para juzgarte, no para manipular lo que sientes, sino para darte cuenta de cómo piensas, de cómo reaccionas, de cuánto de tu malestar no viene del mundo, sino de tus interpretaciones. La meditación, desde la perspectiva estoica, no es un ritual místico, es una práctica de claridad radical. Marco Aurelio lo hacía cada mañana y cada noche.
Se sentaba a escribir sus pensamientos, a revisar sus reacciones, a observarse. No buscaba iluminarse, buscaba entenderse, afinarse, prepararse para el día, para el conflicto, para el dolor y también para la belleza. Porque el que medita con profundidad se vuelve más humano, no menos. No se trata de dejar la mente en blanco. Se trata de ver con honestidad lo que aparece en ella, de notar el juicio que surge ante un comentario, la rabia que emerge ante una contradicción, el miedo que se esconde detrás de ciertas decisiones. Y en lugar de dejarte arrastrar por eso, lo miras, lo nombras y lo dejas pasar. Ese acto simple es una revolución, porque en vez de ser una marioneta de tus impulsos, empiezas a tener elección. Meditar también es aprender a respirar con intención, a volver al presente cuando la mente corre al futuro o se pierde en el pasado. Es entrenarte para estar aquí, ahora, porque solo en este momento puedes aplicar tu virtud. Solo aquí puedes actuar con justicia, con templanza, con sabiduría. Todo lo demás es ilusión. Y ese silencio que cultivas en la meditación empieza a expandirse. No solo se queda en el cojín o en el rincón donde practicas. Se traslada a tus conversaciones, a tus decisiones, a tu manera de escuchar, a tu forma de enfrentar una provocación. Donde antes reaccionabas sin pensar, ahora haces una pausa, respiras, observas y eliges, porque has entrenado tu mente para no ser impulsiva, sino lúcida. Incluso en tus relaciones, el silencio puede convertirse en puente. Estar con alguien sin necesidad de llenar el espacio con palabras puede ser más íntimo que hablar durante horas. Porque cuando no necesitas demostrar nada, cuando simplemente estás, ahí nace una conexión real, una presencia que no exige, que no interpreta, que solo acompaña, y eso también se entrena en la práctica del silencio. Pero no confundas silencio con huida. El silencio estoico no es escapismo, es herramienta, es espacio interior. Es el campo donde germina la decisión correcta, porque cuando callas por dentro, puedes escuchar lo esencial y desde ahí responder mejor, elegir mejor, vivir mejor. Mucho del sufrimiento que experimentamos no proviene de las cosas en sí, sino de cómo nos relacionamos con ellas. Esta idea, tan central en el pensamiento estoico, nos muestra que el dolor externo es una parte natural de la vida, pero el sufrimiento innecesario lo generamos nosotros al no aceptar, al aferrarnos, al reaccionar sin conciencia. Así se forma el ciclo. Algo ocurre, lo interpretamos desde el miedo o el deseo, reaccionamos de forma automática y sufrimos. El estoico no busca escapar de la vida, ni protegerse de todo lo incómodo. Al contrario, mira de frente lo que ocurre y se pregunta, ¿qué está dentro de mi control? ¿Y qué no lo está? Esa pregunta, sencilla pero poderosa, corta el ciclo del sufrimiento. Porque en lugar de quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar, empiezas a actuar desde lo que sí depende de ti. Tu actitud, tu juicio, tu respuesta. La mayoría de las personas viven como si cada impulso fuera una orden. Sienten rabia y la descargan, sienten miedo y huyen, sienten frustración y gritan, pero el estoico observa, no para reprimir lo que siente, sino para entender de dónde viene, y al hacerlo abre un espacio. Ese espacio es la clave, es donde aparece la libertad. Porque entre lo que ocurre y tu reacción existe un instante donde puedes elegir. Y ese instante lo cambia todo. Cuando eliges actuar desde la virtud, aunque el entorno sea hostil, rompes el ciclo. No te dejas arrastrar por la emoción, no entregas tu poder a lo externo, te mantienes en tu eje. Eso no significa que no duela, significa que no le das al dolor el mando sobre tu vida. Y con cada elección consciente,
tu carácter se fortalece, tu mente se aclara, tu vida se transforma. Una de las grandes trampas del sufrimiento es el apego a la identidad. Creer que somos lo que nos ha pasado, que somos nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestros fracasos. Pero el estoicismo enseña que no somos lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a ello. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar. Lo que elijas hacer ahora, sí. Y en ese ahora se define tu destino. También está la ilusión del control. Pensar que si todo sale como lo planeaste, serás feliz. Pero la vida no sigue planes. El universo no responde a tus expectativas. Y cuanto más te apegas a que las cosas sean como tú quieres, más sufres. El estoico suelta ese deseo. Acepta lo que es y desde ahí actúa con lo mejor que tiene, porque sabe que no necesita que el mundo cambie para estar en paz, solo necesita cambiar su mirada. Y aquí aparece algo esencial, la práctica diaria de la atención, no como un ejercicio espiritual, sino como una forma de vivir despierto. Estar atento a tus pensamientos, a tus hábitos, a tus reacciones, no para juzgarte, sino para entenderte, porque lo que puedes observar, puedes transformar, pero lo que ignoras, te controla. Romper el ciclo del sufrimiento es eso, dejar de vivir en automático, dejar de repetir los mismos errores, dejar de depender de lo que hacen los demás para sentirte bien. Es empezar a actuar con responsabilidad, no con culpa, no con victimismo, con poder real. Ese poder silencioso que nace de quien se conoce, se domina y se alinea con lo que considera correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Cada cosa que haces deja una huella, cada palabra, cada decisión, cada pensamiento tiene consecuencias, quizá no inmediatas, quizá no visibles, pero están ahí. El estoico lo sabe, por eso no actúa por impulso, ni se justifica diciendo, es solo una reacción, porque entiende que cada acto es una semilla, y que la calidad de tu vida y de tu carácter se construye con cada una de ellas. El pensamiento estoico no necesita hablar de recompensas divinas ni castigos sobrenaturales. Le basta con mirar la realidad, causa y efecto. Si actúas con templanza, generas armonía. Si te dejas llevar por la ira, multiplicas el conflicto. Si cultivas el pensamiento claro, tu vida se vuelve más estable. Si alimentas la confusión y el juicio impulsivo, tu entorno se vuelve más caótico. Es simple, es lógico, es inevitable. El estoico no se engaña. Sabe que no todo lo que ocurre es su culpa, pero también sabe que su respuesta es suya y solo suya. Y eso basta para asumir el mando, porque no se trata de controlar el mundo, sino de hacerse responsable de uno mismo. Si algo te duele, obsérvalo. Si algo no funciona, cámbialo. Si algo te arrastra, detente, porque si sigues sembrando las mismas semillas, no puedes esperar frutos distintos. A veces cuesta verlo. A veces ves a personas que hacen el mal sin sufrir consecuencias visibles, y ves a personas justas atravesar pruebas durísimas, pero el estoico no se deja engañar por lo inmediato. Sabe que el tiempo tiene su ritmo, que algunas consecuencias germinan rápido y otras lo hacen en silencio, y que lo importante no es el resultado que obtienes, sino el tipo de persona en que te estás convirtiendo mientras actúas. Porque actuar bien no es una estrategia para evitar el castigo, es una forma de integridad. Es saber que cada acción modela tu carácter y que si traicionas tus valores una y otra vez, llega un punto en que te olvidas de quién eres. Pero si eliges actuar con rectitud, aunque nadie lo vea, aunque te cueste, fortaleces tu núcleo, te haces más estable, más confiable, más libre, y eso aplica también a los pensamientos. Porque no solo tus gestos crean efectos, también lo que cultivas en tu mente.
Si alimentas rencor, ese rencor se filtra en tus palabras. Si repites pensamientos de miedo, ese miedo se cuela en tus decisiones. Pero si entrenas tu mente para ver con claridad, para respirar antes de reaccionar, para preguntarse si vale la pena, entonces cada pensamiento se convierte en una herramienta, no en una amenaza. Por eso el estoico cuida lo que piensa, cuida lo que dice, cuida lo que hace. No desde la obsesión, sino desde la conciencia, porque sabe que su mente es el campo donde en todo comienza, y que, al igual que en la naturaleza, lo que siembras una y otra vez termina creciendo. Cada acto, cada decisión, cada pensamiento es una forma de karma, pero no místico, no moralizante. Es simple consecuencia. Y el estoico no espera a ver el resultado para actuar con virtud. Actúa con virtud porque es lo correcto, porque es lo que lo mantiene en paz con su conciencia, porque sabe que el fruto llegará de una forma u otra, y cuando llegue será coherente con lo que ha sembrado. Hay momentos en los que parece que nada avanza, que por más esfuerzo que pongas, las cosas no se mueven, que el camino está bloqueado, que el dolor no cede. Y es ahí donde surge la virtud que muchos desprecian por considerarla pasiva, la paciencia. Pero el estoico no la ve así. Para él, la paciencia no es quedarse de brazos cruzados, es resistir con dignidad. Es saber que lo que vale la pena toma tiempo y que lo que se construye con calma permanece. La paciencia es una forma de confianza. No en el mundo, sino en ti mismo, en tu capacidad de atravesar lo que ocurre sin perder tu esencia, sin dejar que la frustración te convierta en alguien que no quieres ser. Paciencia no es esperar sin hacer nada, es actuar con constancia, sin exigir resultados inmediatos. Es entender que sembrar y cosechar son momentos distintos y que entre ambos tu tarea es seguir presente, seguir alineado, seguir firme. Pero la paciencia no se sostiene sola, necesita de otra fuerza silenciosa. La compasión, no una compasión blanda que lo perdona todo sin criterio, sino una compasión firme. La que entiende que todos, incluso tú, están librando sus propias batallas internas y que detrás de cada error, de cada reacción desmedida, hay una historia que no conoces. No se trata de justificarlo todo, se trata de ver más allá, de no convertirte en juez de todos, de no vivir en guerra constante con el mundo. La compasión estoica no es ingenuidad, es sabiduría. Porque cuando entiendes que cada ser humano está luchando con sus sombras, eliges responder sin multiplicar el daño. Y eso, paradójicamente, te da más fuerza. Porque quien puede contenerse cuando tiene el poder de herir, demuestra que no es esclavo de sus impulsos, sino dueño de sí. Y hay una última virtud que redondea esta tríada: la gratitud sobria, no la gratitud eufórica, de quien necesita decirse que todo es perfecto, sino la del que mira su vida con honestidad y aún en medio de la dificultad puede reconocer lo que permanece, lo que sostiene, lo que aún está, porque siempre hay algo, un respiro, una amistad, un aprendizaje, incluso una herida que te recuerda lo mucho que has crecido. El estoico practica esa gratitud no como un mantra vacío, sino como una forma de enfocar su atención en lo esencial. No necesita que todo sea fácil para sentirse agradecido. Le basta con saber que sigue aquí, que tiene la oportunidad de actuar bien una vez más, que puede seguir cultivando su carácter aún en días grises. Esa gratitud, discreta pero profunda, es una fuente constante de serenidad. Y cuando juntas estas tres virtudes, paciencia, compasión firme, gratitud sobria, descubres algo que no se compra ni se enseña fácilmente, una estabilidad que no
Depende de las circunstancias, porque has dejado de reaccionar como todos esperan, has dejado de exigirle al mundo que te dé paz y has empezado a construirla tú, paso a paso, día tras día, sin alardes, pero con firmeza. La libertad de la que habla el estoico no depende de banderas ni de permisos externos. Es una libertad más profunda, más difícil de conquistar y mucho más valiosa. Es la libertad de no tener que reaccionar ante todo, de no estar a merced de cada emoción, de no quedar atrapado en los vaivenes del mundo. Es la libertad de ser tú mismo, aun cuando todo lo demás se derrumbe. Esa libertad no se grita, se encarna, se cultiva en silencio, en cada decisión que tomas cuando nadie te ve, en cada vez que eliges responder con virtud, en lugar de dejarte arrastrar por la rabia o la queja. No se trata de no sentir, se trata de no vivir dominado por lo que sientes. Esa es la diferencia entre el alma esclava y el alma libre. Y proteger. Tu paz no significa aislarte del mundo. Significa aprender a no dejar que el mundo entre con todo su ruido. No necesitas desconectarte de las personas, solo necesitas discernir qué merece tu energía, qué merece tu atención, qué conversaciones construyen y cuáles solo agotan. El estoico no huye de los demás, pero tampoco se entrega a cualquier dinámica que robe su equilibrio. Aprende a ignorar lo innecesario con dignidad, porque ignorar no es desprecio. Es sabiduría, es decir, esto no define quién soy. No necesito entrar en este juego, no necesito demostrar nada. Ese gesto, que parece simple, es en realidad una afirmación poderosa de autodominio y nos conecta directamente con algo que ya exploramos, el poder de la no reacción, ese momento en el que eliges el silencio como escudo. No para esconderte, sino para preservar tu centro. Quizás recuerdas aquel otro mensaje, el poder de ignorar a los demás. Allí hablamos de cómo no todo merece respuesta y de cómo al elegir tus batallas recuperas tu energía. Pues bien, todo lo que has visto aquí es el fundamento invisible de esa capacidad. La serenidad que entrenas día tras día es lo que te permite, cuando el momento llega, decidir con calma, no entrar al conflicto, no buscar aprobación, no perder tu alma por ganar una discusión. Y eso no se improvisa, se practica, se fortalece, se elige, porque la libertad de no engancharte con lo que te daña no se consigue un día cualquiera, se construye en las horas grises, en los momentos de duda, en cada respiro consciente, en cada vez que eliges no reaccionar. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una de las victorias más profundas que puedes alcanzar. La serenidad, al final, no es un estado, es una consecuencia de cómo piensas, de cómo decides, de cómo vives. Y cada una de estas enseñanzas no son teorías, son llaves, son herramientas, son caminos. Pero el paso, siempre, lo das tú. Imagina por un momento cómo sería tu vida si empezaras cada día con calma, si tu mente no se dejara arrastrar por lo urgente, si tu energía no se desbordara ante cada obstáculo, si en lugar de vivir reaccionando, vivieras eligiendo, si el ruido de afuera no definiera tu paz interior. Cuánto más liviano sería tu día, cuánto más claros serían tus pensamientos, cuánta más libertad sentirías al no tener que probar nada, al no tener que responder a todo. Esa es la serenidad de la que hemos hablado. No es ausencia de problemas, es otra forma de estar con ellos, más consciente, más firme, más limpia, porque no se trata de negar lo que duele, sino de aprender a mirarlo sin rendirte, a sostenerlo sin destruirte, a atravesarlo sin perderte. Y eso se cultiva, no viene solo, viene con la práctica, con la repetición,
con el compromiso de vivir con más claridad que confusión. Las enseñanzas que has escuchado no son fórmulas mágicas, son recordatorios, son principios que te invitan a mirar hacia adentro y tomar el mando. Cada respiración consciente, cada pensamiento observado, cada emoción contenida, cada pausa antes de reaccionar, cada vez que decides no alimentar el drama. Todo eso, aunque parezca mínimo, es una victoria, una forma de dignidad, de coherencia, de libertad interior. Y si algo dentro de ti se movió hoy, no lo ignores. Haz una pausa, respira, anota lo que te resonó. Pregúntate, ¿qué puedo empezar a aplicar desde hoy? ¿Dónde he estado cediendo mi paz sin darme cuenta? ¿Dónde puedo recuperar mi centro? Porque el camino estoico no es teórico, es vivencial, no está en los libros, está en tu próximo acto, en cómo respondas a esa situación que siempre te desestabiliza, en cómo te hables a ti mismo cuando falles, en cómo trates al otro cuando más rabia tengas. Ese es el campo de entrenamiento. Ahí es donde empieza el cambio real. Y si este mensaje te ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Quizá le regales el respiro que todavía no sabe cómo darse. También te invito a seguir profundizando este camino. Si aún no has visto el video anterior, El poder de ignorar a los demás, te lo recomiendo, porque ahí descubrirás cómo, una vez que tienes serenidad, también puedes elegir con sabiduría a qué le das tu atención y a qué simplemente decides no responder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu apertura, por tu deseo de crecer. Ojalá lo que viste hoy no se quede solo en palabras. Ojalá se vuelva práctica, presencia y paz. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu serenidad es tuya. Protégela y no la pongas nunca más en manos del mundo.